Hay un temor muy extendido sobre la inteligencia artificial en la educación, que los estudiantes piensen menos. Pero varios estudios apuntan justo a lo contrario. Cuando los alumnos verifican las respuestas de la IA, detectan errores y reformulan las preguntas, el pensamiento crítico aumenta. Hoy conoceremos a una profesora que decidió comprobar esto en su propia aula. Ella entendió algo clave, que la inteligencia artificial no está para dar respuesta a los alumnos, sino para ayudarles a cuestionárselo todo. Y para seguir cuestionando estas ideas, tenemos con nosotros a Sonia Marzo, experta en transformación digital y directora de capacitación en IA en Microsoft. Sonia, todo tuyo. Gracias, Ana. Cuando se habla de tecnología y mundo digital, muchas personas lo ven como algo técnico, alejado de su vida cotidiana. Pero con la IA ocurre algo distinto. Todo el mundo va a tener que aprender a interactuar con ella. Si nos centramos en el entorno educativo, existe un mito muy extendido, que los jóvenes ya saben utilizar la IA. Pero saber utilizar una aplicación no significa saber aprovecharla para aprender. Los estudios sobre Digital Natives muestran que el mito del estudiante experto en tecnología está bastante exagerado. Por tanto, el reto para los profesores es triple: aprender a manejar la IA, enseñar a los alumnos a utilizarla para aprender y desarrollar nuevas formas de evaluar lo aprendido. No es poca cosa. Estoy en Ávila a punto de entrar en el Instituto Jorge Santayana para conocer a una gran profesora, de esas apasionadas que consiguen contagiar a sus alumnos con su energía y que ha encontrado en la IA una nueva manera de llegar a sus alumnos y hacer que sus clases se vivan de otra forma. Vamos a descubrirlo. Hola, buenos días. Hola Remedios, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de que estéis aquí con nosotros. Sí, con nosotros tenemos muchísimas ganas y mucha curiosidad de que nos contéis cómo está siendo esta introducción de la IA en las aulas. Tenemos muchas ganas de compartirlo con vosotros, así que vamos para allá. Cuéntanos, ¿qué haces aquí en el Jorge Santayana? Pues soy docente de inglés, de educación secundaria y bachillerato. ¿Y por qué te hiciste profesora? Pues realmente fue por mi profesora de inglés, de infantil primaria. Fue la manera en cómo nos daba las clases, que era totalmente diferente al resto de profesores. Era a través de juegos, a través de canciones. Cogí mucho gusto por la materia, en sí, por el idioma y también por la docencia. Es pura vocación. Y cuéntanos tu historia con la IA, porque es algo bastante peculiar. ¿Cómo fueron tus inicios? Es como un poco extraño, como dices, peculiar, porque hasta yo misma lo pienso hoy día y realmente no había empezado la IA, no había surgido como está hoy por hoy, normalizada. Fue en el año 2021, el curso 2021-22, en un centro educativo que estaba trabajando con un proyecto internacional. Y fue una herramienta en concreto que era para la creación de cuadros. ¿Vale? A través de un prompt muy sencillo te generaba un cuadro. Era un proyecto sobre arte en segundo bachillerato de artes. Y fue esa curiosidad que me dio a la hora de encontrar esa herramienta, que es verdad que fue casualidad, quise investigar un poquito más al respecto y es cuando empecé a formarme sobre este tema. O sea, que has sido muy autodidacta Con la IA. Sí. ¿Y cómo ha sido la entrada de la IA en el instituto? Porque ha sido algo que has promovido tú, no porque hubiera un plan de estudios que lo incluyera. Entonces, ¿cómo ha sido esta aventura para ti? Consideré que era como una ayuda muy buena, tanto como para mi labor como docente como para el propio alumnado. Entonces, sin que hubiese ningún plan, como mencionas, de uso de IA en el centro, empecé a utilizarla con mis propios alumnos. Y el hecho de que seas pionera en esto, ¿no? Y que empezaras antes que otros, ¿qué es lo que viste en la IA que quizás los otros todavía no habían visto? Pues vi, por un lado, mucha motivación, tanto para mí como docente a la hora de crear material, como también para el alumnado. Es una manera distinta de trabajar y yo creo que aporta, como digo, esa motivación, esas ganas de hacer algo diferente y luego también mucha creatividad. Para mí es como tener un brainstorming, como una lluvia de ideas constante y eso me genera crear proyectos muy bonitos. Yo suelo lanzar una idea y la IA me lo potencia al 1000 por 1000. Sí que es cierto que cuando empecé a trabajarla con ellos, con el alumnado, notaba caras como de no puede ser, está prohibido. Era el mensaje que ellos tenían de prohibido la IA. Si uso la IA es un 0. Entonces es como una manera diferente de verlo, ¿no? de poder utilizarlo sin ningún tipo de temor. ¿Y tú has visto que haya alumnos que sientan que saben mucho de IA, pero que en la realidad están haciendo un uso pues, que no es el adecuado o el óptimo, ¿no? Para conseguir lo que quieren? Eso es, sí. Me encuentro con muchos que a lo mejor utilizan ChatGPT porque es el que más se oye, ¿no? Que utilizan, es más fácil de usar, o Grok, por ejemplo, que está ahora también como muy de moda entre ellos, y que se piensan que saben mucho, pero realmente no, y lo utilizan de manera incorrecta. Es decir, a la hora de elaborar esos prompts, no lo hacen de manera que les vaya a dar la respuesta que ellos quieren. Entonces, es verdad que ahí se dejan llevar por el pregunta-respuesta y es interesante cuando lo aprenden en el aula.
Ese comentario es clave. Los estudiantes descubren algo inesperado cuando empiezan a trabajar con inteligencia artificial. Su trabajo deja de centrarse en la respuesta y pasa a centrarse en la pregunta. Escribir buenas instrucciones para una IA se está convirtiendo en una nueva forma de alfabetización digital. Les doy un abanico muy grande de herramientas. Siempre les dejo la opción, aquellas que son óptimas para menores de edad, por ejemplo, Claro. que pueden utilizar. Aquí hablamos, por ejemplo, en este caso en Castilla y León con Microsoft, que es una maravilla, el entorno seguro con las herramientas que pueden usar. Y para ellos también es muy interesante aprender sobre esas y tener una variante para usar. Claro. ¿Y qué es lo que te ha aportado la IA, ¿no? El antes y el después, en el momento en que has decidido integrarlo en clase? Yo siempre he trabajado mucho por proyectos y la IA genera que el proyecto sea más interesante, que dé unos puntos de vista que yo quizás no hubiese pensado nunca, que me dé alternativas. Entonces es como un amigo que tengo ahí al lado que me ayuda, ¿no? a ir pensando, a ir generando ideas. También a la hora de gestionar, ¿no? Ciertas partes, etapas de los proyectos, veo un cambio muy significativo en mi docencia. ¿Y qué crees que perderías si ahora volvieras atrás y dejaras de utilizar la IA? Yo creo que realmente podría seguir trabajando perfectamente porque soy el tipo de docente que nunca ha dejado el modo tradicional. Yo combino el papel con lo digital, creo que es clave para un proceso de enseñanza significativo y podría trabajar igualmente, pero sí que es cierto que volvería a dedicar muchas horas a aspectos que ahora me estoy ahorrando que no son tan necesarios a la hora de la docencia. Yo creo que la docencia directa, la parte humana, que siempre decimos, es esencial. El hecho de dejarlo todo a la máquina creo que tampoco es lo suyo. ¿Qué es lo que los alumnos perderían si hoy dejaran de usar la IA como lo están usando contigo? Yo creo que la motivación y creatividad. Y pensamiento crítico también lo menciono muchas veces, porque creo que gracias a la IA están entendiendo a discernir. Es decir, son capaces de diferenciar mejor que lo hacían antes. Y yo creo que perderían esa capacidad que se les está dando gracias a la IA de poder comparar, ¿no? Cierta información o ciertos datos o ciertas actividades incluso. ¿Y cómo consigues tú, a la hora de implementar la IA, precisamente potenciar estas habilidades, ¿no? El pensamiento crítico, el que sepan bueno, que la IA no tiene sentimientos, no tiene emociones? ¿Cómo lo fomentas o cómo lo trabajas? Pues siempre a principio de curso hago con ellos una sesión, mínimo una, donde les formo de lo básico, que lo hago igual con docentes, pero un poco más extenso. Con los alumnos es para que entiendan de dónde viene la IA, cómo ha surgido, cuál es su funcionamiento básico y hacia dónde va también. Porque sobre todo pensando en bachillerato, en nada están en el mundo laboral, van a tener que usarla sí o sí porque no se va a ir, como digo yo. Entonces, que ellos sean capaces de saber cómo se utiliza, cuál es la manera más correcta. Y luego siempre hago, al terminar cada proyecto, un ejercicio de reflexión, que lo hacen por escrito. Tienen que analizar lo que han trabajado, si han trabajado con IA, porque a veces no la usan. Entonces, si la utilizan, cómo la han utilizado, qué prompt han dado, si los resultados son los que esperaban, si podían haber llegado a lo mismo sin haber usado la IA. Es decir, esa parte de reflexión personal es súper importante. ¿Y cómo crees que la IA ha cambiado tu rol como profesora? Yo creo que lo que comentaba también antes, soy mucho más creativa. Siempre me he caracterizado por tener ideas como diferentes y querer hacer cosas diferentes, pero creo que esa creatividad que me da la IA es ese cambio que me ha hecho como docente. Y desde que usas la IA, ¿qué cambios has notado en los alumnos? Yo creo que, sobre todo a la hora de presentar ciertos proyectos, yo lo que hago, porque hay muchos docentes que piensan, es que con la IA pues, te copian el trabajo, te lo entregan y ya no han hecho nada. Yo siempre lo hago de una manera que se note que han trabajado ellos. Vale. Es decir, pueden buscar información con la IA como un buscador más, como si fuera una enciclopedia, pero luego tienen que elaborar un producto ellos personal, o bien un audio, un vídeo en el que expliquen el proceso y demás. Entonces, ese modo de dar la clase es lo que también ha cambiado y lo han visto ellos como algo diferente y motivador. Claro, esto es importante, ¿no? Que no basta solamente con dar la herramienta, sino que hay que adaptar la manera como se enseña, la manera como se evalúa. ¿Qué consejo le darías a algún profesor que le gusta la IA o tiene interés y le gustaría empezar a moverlo, promoverlo dentro de su centro escolar? Yo creo que lo más básico es la formación. Sigo viendo a muchos docentes que empiezan sin saber nada y probando cosas que han escuchado. Tienen que saber realmente si esa herramienta es óptima o no, tienen que saber de dónde viene, cómo se genera, es decir, cómo se usa la IA. Yo lo asocio mucho con un idioma. Es como que estás aprendiendo un idioma nuevo y tienes que saber implementarlo, hablarlo. Y les aconsejaría eso, primero formarse y luego ir probando en cosas pequeñas. Primero de manera personal, haciendo trabajo para ti como docente, gestión de contenido de aula, creación de contenido, y luego ya pasarlo al aula sería la siguiente fase, con alguna actividad breve, pero para probar qué tal funciona. Creo que tanto este centro como los alumnos son muy afortunados de tenerte y de que tengas esta iniciativa
de promover un cambio que realmente pueda marcar un antes y un después en la manera que se están aprendiendo estos chicos y también que les va a servir mucho para prepararlos de cara al futuro, ¿no? Así que muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Tengo muchas ganas de ver estos proyectos, así que si te parece, vamos a ver qué nos cuentan. Remedios, estamos aquí con los alumnos de segundo de bachillerato que empezaron a usar la IA contigo hace 2 años y nos van a contar algunos de estos proyectos, ¿verdad? Eso es, sí. Son alumnos que hace 2 años empezaron a utilizarlo en el aula y que os van a contar esas experiencias personales. Vale. El proyecto que quizás ha tenido más recorrido ha sido el de Litflix, ¿no? ¿Nos podéis contar un poco en qué consistió? El de Litflix yo creo que ha sido uno de los proyectos más bonitos que he hecho en toda mi vida, no solo con Reme, sino de todo. Teníamos que mezclar un libro con una serie o una película y mezclarlo para escribir una historia y juntos en una presentación como Netflix que hacía Reme, teníamos que poner la portada y con un código QR tú podías leer la historia de cada compañero. ¿Y a vosotros qué es lo que más os aportó este proyecto? Aprender sobre la IA, sobre cómo usarla y utilizarla, pero en ese momento no se conocía mucho de lo que sabemos ahora y era algo que se oía. Los profesores decían que había gente que la utilizaba para no el bien y claro, y de repente llega la profesora de inglés y nos dice que la vamos a utilizar para hacer un proyecto. ¿Y cuál fue la reacción que tuvisteis cuando viene Remedios y dice vamos a usar la IA en clase? Yo creo que principalmente fue una oportunidad para aprender, de hecho mi compañera, y sobre todo para investigar e indagar cómo poder utilizarla en el buen camino y sobre todo en el tema educativo. ¿Y os sorprendió el resultado? Es decir, cuando utilizabais la IA y luego veíais lo que podíais conseguir, ¿qué sentisteis? Realmente sí me sorprendió, debido a que yo había utilizado anteriormente la IA, pero nunca había visto un resultado tan realista. ¿Y creéis que la IA os lo puso más fácil para conseguir lo que teníais que hacer en el trabajo? No es una tecnología exacta, entonces había que darle muchas indicaciones de exactamente lo que querías. ¿Y creéis que la IA os ayudó a pensar más o a hacer el trabajo por vosotros? A pensar más. Es que en ese momento era decirle 80 veces lo que querías y que no saliera. Y hicimos un personaje también que contaba la historia, que para mí fue la parte más difícil, porque a veces no se la entendía y tenías que volver a empezar, pero en ese momento fue mucho trabajo. Muy bien, pues si os parece pasamos a otro de los proyectos que también habéis hecho que se llama Fake News. Explicadnos, ¿en qué consiste este? Creamos una noticia falsa y cogimos luego una noticia verdadera. La falsa la creamos con inteligencia artificial. Con herramientas de inteligencia artificial cada vez es más fácil generar textos o imágenes que parecen completamente reales. Por eso, aprender a evaluar la información se está convirtiendo en una competencia fundamental. Cuando un estudiante aprende a interpretar estas herramientas y a cuestionar sus resultados, ocurre algo muy interesante. Empieza a pensar como un investigador. Y tuvimos que averiguar cuál era la real y cuál era la fake news. También hicimos una imagen. Vale, eso te iba a preguntar. ¿Hacíais texto, imagen? Texto, imagen. Y luego también con inteligencia artificial lo plasmamos como si fuera en un periódico. Vale. Entonces teníamos pues la real y la falsa. ¿Y qué es lo que aprendisteis con este proyecto? Hay que depurar mucho la información que encontramos en Internet siempre. Porque si ya la inteligencia artificial puede crear algo tan realista, pues la gente que controle más de este tema, incluso ahora que está más avanzada, hay que depurar mucho. ¿Y os resultó fácil o difícil el tener que crear esta fake news? En principio fácil, debido a que en muchos casos yo por lo menos creé una noticia que era bastante cantosa, se notaba bastante que era falsa, pero vi otros compañeros que hicieron unas noticias mucho más realistas que yo personalmente pensaba que eran las noticias de verdad. ¿Y qué opináis del hecho de que los ejercicios y los proyectos que planteáis siempre tengan esta parte más analógica, ¿no? de escribir a mano y luego compartan esta parte digital? ¿Qué es lo que pensáis? Es importante. No, o sea, no nos podemos olvidar de que estamos en el instituto, tenemos que seguir escribiendo a mano y pues también está bien hacer un poco balance. Y cuando llegáis a casa y les decís, oye, estoy usando IA en clase para crear fake news, ¿cuál es la reacción que tienen vuestros padres? En un principio choca, pero cuando les explicas cómo es el proyecto y lo que intentamos conseguir, pues nos apoyan y les interesa, incluso se los ponemos. Veníamos de hacer Litflix, o sea, veníamos de hacer cosas creativas y también fue una manera de aprender cómo la IA tiene un buen uso y otro que es más negativo. Sí, pero es verdad que fue muy chocante porque llegas a casa y dices, estoy en clase haciendo noticias falsas con inteligencia artificial. ¿Qué os parece lo que está haciendo ella? Importantísimo, yo creo.
porque ya no solo el enseñarlo a los alumnos, el enseñarlo a los profesores, yo creo que va a dar un cambio a la enseñanza, porque todos los profesores lo ven con miedo, como, joder, van a usar la IA para copiar, para no hacer nada en casa, y es todo lo contrario, la van a implementar para ayudarse a estudiar, a lo que sea. Remedios, ¿qué es lo que sientes cuando oyes a tus alumnos hablar así de IA? Me siento muy orgullosa de lo que han podido lograr ellos mismos y cómo han podido ir aprendiendo y desarrollándose ellos solos. Es como esa semilla que plantas, ¿no? Y luego lo que germina. ¿Qué le dirías a un profesor o profesora que quiere implementar la IA en el colegio pero tiene sus dudas? ¿Qué consejo les darías? Siempre que empiecen formándose. La parte esencial de empezar en este camino es teniendo una formación. Lo que dice Remedios es esencial. Cuando aparece una nueva tecnología, no basta con tener acceso. Hace falta formación para utilizarla bien. Por ejemplo, Microsoft ha puesto en marcha iniciativas como Microsoft Elevate, cuyo objetivo es ayudar a que millones de personas en todo el mundo obtengan certificaciones en habilidades relacionadas con la inteligencia artificial. Porque cualquier nueva tecnología necesita algo más que acceso. Requiere formación, criterio y oportunidades para aprender a utilizarla bien. No nos sirve con lo primero que veamos o con lo primero que escuchemos, que es muy común ver recomendaciones de docentes en redes sociales, por ejemplo, e implementarlo en el aula así de manera directa y brusca. No tiene ningún sentido. Primero hay que formarse, hay que entender de dónde viene la IA, cómo se elabora, hasta dónde llega, ¿no? Bueno, pues esperamos que esto que has conseguido en este instituto, con estos alumnos, realmente consigamos que se expanda, ¿no? Entre más docentes, más institutos también por España. Así que muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Ojalá así sea. Muchísimas gracias a vosotros por este tiempo dedicado y por darle visibilidad también, ¿no? A este tipo de proyectos y este tipo de educación también con IA. De esta visita me llevo 2 ideas muy claras. La primera, que la IA no es solo una herramienta, sino una metodología que abre la puerta a nuevas formas de aprender. Por ejemplo, proyectos como Leadflix conectan con la teoría del aprendizaje significativo, que plantea que cuando el contenido se relaciona con intereses personales, el aprendizaje se vuelve más profundo. Si los estudiantes mezclan historias que ya conocen, de libros, series o videojuegos, con proyectos creativos propios, el interés por la lectura y la escritura crece. Y la segunda idea me reafirma en lo que siempre decimos en Founders. La verdadera revolución no es la IA, es la educación. La inteligencia artificial introduce un cambio de paradigma que va a modificar radicalmente la forma en que aprendemos, pensamos y evaluamos nuestros conocimientos.